Bueno amigos, bastante interesante esta publicación que comparte la fiscal Angélica Monsalve en su red social X. Prácticamente aquí expone cómo la fiscalía les hizo un montaje judicial a los 3 agentes del CTI que habían infiltrado la organización de Pacho Malo, y al fiscal 51, el fiscal que adelantaba o que estaba más bien a cargo de toda esta operación encubierta, repito, para intentar desmantelar la organización de Pacho Malo. Recordemos que Pacho Malo era el tercer eslabón en la organización que dirigía el alias el ingeniero, que era la cabeza de esta organización, que gracias a la fiscalía pues que definitivamente no se logró pues desarticular, gracias, repito, a la fiscalía y estas jugadas sucias de estos fiscales corruptos, ¿no? Aquí hay datos bastante interesantes que vamos a ir revisando. Según los agentes del CTI, Fabio González y Pablo Bolaños, la Fiscalía de Barbosa y ahora de Mancera les hizo un montaje judicial. También fue en contra del fiscal del caso, doctor Jaime Ocampo. Recordemos que Jaime Ocampo era el fiscal 51 que estaba recibiendo toda esta información que estaba recopilando los agentes del CTI. Les voy a explicar cómo fue ese torpe y flagrante montaje que aducen ellos, tan solo para proteger a Pacho Malo y dejar desprotegidos a los que sí cumplen con honestidad y dignidad la misión institucional. Primero, Fabio, Pablo y Mario. Recordemos que Mario es el agente del CTI que termina perdiendo la vida en esta operación. Eran los 3 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, que estaban prestando servicios en una agenda encubierta dirigida por el fiscal 51 Jaime Ocampo para desarticular estructuras criminales dedicadas al tráfico de gatillos y de polvo blanco. Nota, ojo, una agencia encubierta. Bueno, aquí nos explica de qué se trata la agenda encubierta, la agencia encubierta, nos explica la fiscal Monsalve. Una agenda encubierta consiste en introducir funcionarios de la policía judicial en organizaciones delictivas para obtener información de su estructura, organización y actividades criminales, y de esta manera poder desarticularlas. Estos funcionarios del CTI, los 3 funcionarios, están previamente autorizados por el fiscal del caso, en este caso el fiscal número 51, su director del CTI y su directora seccional, y avalados por un juez de control de garantías. Es decir, estos dentro de estas organizaciones se hacen pasar obviamente por traficantes del polvo blanco, entre otros, sin que su actividad constituya en un delito. Los funcionarios Pablo Bolaños, Fabio González y Mario Herrera estaban legalmente facultados por un juez de la República para trabajar dentro de la agencia encubierta. Ojo, dentro de esta agencia encubierta también estaban facultados 2 empresarios del polvo blanco que estaban colaborando, ojo, con la desarticulación de la estructura a cambio de recibir beneficios procesales por parte de la fiscalía del fiscal Jaime Ocampo, fiscal 51. Para no mencionarlos, los titularé así. N1 es un colaborador, un narco que estaba colaborando con estos agentes, y N2, el otro. Uno estaba con el beneficio de un preacuerdo y el otro estaba en un principio de oportunidad. Bueno, esta gente estaba colaborando, repito, con el fin de obtener beneficios procesales para muy posiblemente rebajar sus penas, ¿no? Entonces, N1 y N2 eran los narcos que estaban colaborando con esta operación encubierta, en cabeza de estos 3 agentes del CTI y en cabeza también del fiscal 51. Ojo, dentro de las pesquisas, Mario descubre que el director del CTI de Buenaventura se encontraba vinculado al tráfico de polvo blanco. Mario y Fabio entregaron el informe dando cuenta del actuar delictivo de Pacho, y unos días después, en una operación que solo conocían autoridades de la fiscalía, Mario fue secuestrado, torturado
y le quitaron la vida, presuntamente por las disidencias de la FARC. En el funeral de Mario, Fabio y Pablo le informan a Mancera y a Barbosa de las actividades delictivas de Pacho Malo. Recordemos que hay audios de esto, ¿no? A partir de allí es donde comienza la desgracia de los mejores y más galardonados funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Se refiere a Pacho y al señor Fabio. Ahora sí, les diré cómo comienza el microproyecto para judicializarlos. Bueno, aquí está prácticamente la jugadita de la Fiscalía para sacarlos de este proceso y terminar beneficiando a la organización criminal de Pacho Malo. Todo comienza 2 días después del velorio de Mario, por un supuesto correo anónimo. Ojo con esto, envían un correo anónimo enviado el 30 de marzo del 2021 desde la cuenta hernandezd2@gmail.com, dirigido al director nacional del CTI, Alberto Acevedo. Ojo con este personaje, Alberto Acevedo, donde el anónimo dice que Mario, Fabio y Pablo y el fiscal Jaime Ocampos, fiscal 51, cometen hurtos de grandes cantidades de polvo blanco y dineros provenientes de la actividad del polvo blanco. Este anónimo, extrañamente, los identifica con fotos de las cuales solo tienen acceso la registraduría y la misma fiscalía. ¿Cómo es posible que este anónimo haya tenido acceso a estas fotos? Y ojo, me llama la atención que el director nacional del CTI, Alberto Acevedo, quien supuestamente recibió este correo anónimo de un anónimo, una denuncia anónimo, este personaje Alberto Acevedo era compinche de Marta Mancera, de la fiscal Carrillo, Sandra Inés Carrillo, y en el tema que tiene que ver con el zar del narcotráfico. Estos 3 personajes pues prácticamente le hacían favores a los contrabandistas, simulaban destruir la mercancía y luego posteriormente se la devolvían a los contrabandistas, obviamente esto a cambio de dinero. Y ojo, Alberto Acevedo era uno de los personajes que hacía parte de esta organización, que se encargaba de presionar para liberar mercancía de la DIAN, de las bodegas de la DIAN, mercancía incautada de contrabando, presionaba para sacar esa mercancía allí, para supuestamente destruirla, pero resulta que era que no la destruían, se la entregaban a estos contrabandistas. Y repito, Alberto Acevedo hacía parte de estas, era compinche con Mancera y Sandra Inés Carrillo. Y otro dato, Sandra Inés Carrillo es la jefa de la pareja de Pacho Malo actualmente, ojo. Entonces sigamos por acá. El 31 de marzo Mancera le asigna el caso al fiscal Daniel Hernández, un personaje que está siendo investigado por corrupción por la misma fiscalía, para que los investigue. Y ese mismo 31 de marzo Daniel Hernández ordena interceptarlos, aunque sorprendentemente, ojo con este dato, a Daniel Hernández se le envía este correo, este anónimo, el 5 de abril, que le envió el personaje Acevedo, el compinche de Mancera y de Carrillo. Entonces, este correo se le envía a Daniel Hernández el 5. ¿Cómo es posible que este personaje, 5 días antes, sin conocer esta denuncia, ya haya empezado a chuzar, a interceptar a los agentes del CTI? Bastante extraño, ¿no? Es decir, Daniel Hernández realizó actividades investigativas contra ellos sin ni siquiera saber de qué se trataba el correo anónimo. ¿Cómo se enteró Daniel Hernández a quienes iba a interceptar el 31 de marzo? Si conoció el anónimo con los nombres solo hasta el 5 de abril. ¿Qué tal esto, amigos? Ahí vienen, el policía judicial escogido para este caso fue el mismísimo Víctor Forero, el mismo que le ha pedido a los fiscales encubiertos que borraran del expediente al señor Pacho Malo. ¿Cómo se arman todas las cosas, ¿no? ¿Cómo se va armando todo esto? Las interceptaciones no arrojaron información que vinculara a los miembros del CTI ni al fiscal del caso, o sea, no tenían nada que ver los 3 fiscales y los tres agentes infiltrados y el fiscal 51 en los hechos narrados por el anónimo. Entonces, como no tenían cómo judicializarlos, le tumbaron el preacuerdo al N1 y el principio de oportunidad al N2. Y otro fiscal asumió el caso, sigamos por acá, y otro fiscal asumió el caso contra N1 y N2 por actividades del polvo blanco. Recordemos que N1 y N2 eran los 2 narcos que estaban colaborando
a cambio de beneficios, estaban colaborando con esta agencia encubierto. Y otro fiscal asumió el caso contra estos dos testigos, colaboradores, y los presiona y les ofrece un principio de oportunidad a cambio, ya no de que colaboren con la agencia encubierta, ojo, sino que hablen en contra de Pablo, Fabio y el fiscal Ocampo, y hasta de Mario el muerto. Estos hablaron en contra de los funcionarios, es decir, en lugar de utilizar ese principio de oportunidad a cambio de colaborar para desarticular esta organización de Pacho Malo, lo que hicieron fue utilizar a estos dos informantes, a estos dos colaboradores, para que denunciaran a los buenos, a los 3 agentes encubiertos y al fiscal 51. Pero ojo, pero no aportaron pruebas y nada de lo dicho pudo corroborarse. De hecho, uno de ellos dijo que los funcionarios de la fiscalía no se habían cogido ni 1 gramo de polvo blanco. Finalmente, N1 y N2, los narcos que colaboraban con esta operación encubierta, al no aportar pruebas, no les dieron beneficio y terminaron allanándose a cargos. Sin embargo, Fabio, Pablo y el fiscal Ocampo fueron capturados sin razón alguna, hasta que un juez les dio la libertad por no encontrar inferencia razonable de autoría ni participación en algún tipo de delito. Posteriormente, como la misma fiscalía sabía que el caso anterior no prosperaría por ausencia de elementos probatorios, vuelven a capturar a Fabio y a Pablo por supuestamente falsificar informes de la agencia encubierta y por robarse la plata de las vacunas dentro de la agencia encubierta, según la fiscalía. Todo esto, meras imputaciones sin sustento legal alguno, sin pruebas, con meras falacias de un fiscal obediente. Ahora, funcionarios decorosos y orgullo para la entidad afrontan en libertad 2 juicios, solo por haber descubierto a Pacho Malo, y mientras tanto, Pacho sigue haciendo de las suyas. Así compensaron Barbosa y Mancera el esfuerzo y el sacrificio de estos buenos funcionarios. En memoria de Mario Herrera y Alcibiades Libreros. Honor y gloria a ellos. Ojo, Alcibiades Libreros fue un fiscal que estaba adelantando la investigación contra Marta Mancera por su supuesto encubrimiento a la organización de algunos miembros del cartel de Cali. Este señor estaba adelantando esta investigación, Alcibiades Libreros, y casualmente resultó sin vida.